Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo, pero todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Aprendamos de manera rápida y sencilla a cómo ponerle contraseña a WhatsApp Web. Comencemos ya. Estamos en WhatsApp Web. Vamos a entrar en configuración. En mi caso aquí no me aparece, puede que a ustedes aquí les aparezca abajo un engranaje. Eso es configuración, entran ahí. O si les aparece así como me aparece a mí aquí, entonces hacemos clic en los tres puntos aquí en menú y entramos en configuración. Algunos dicen que para habilitar esta función primero hay que entrar aquí en ayuda. Fíjense, entramos en ayuda, bajamos un poco y tenemos que habilitar esta función, unirse a la versión beta. Accede a nuevas funciones antes de su lanzamiento, pero en mi caso yo no necesito unirme a la versión beta, así que no lo voy a hacer. Si ustedes lo necesitan, pues lo hacen, si no les aparece lo que les voy a mostrar ahora. Bueno, volvamos atrás. Ya saben, si no les aparece, hacen clic acá y se unen a la versión beta. Vamos atrás, seguimos en configuración, entramos en privacidad. Antes de que se vayan les pido que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo suba videos, que me dejen un comentario, un like, compartan este video y por aquí les voy a dejar algún video muy útil sobre WhatsApp. Bueno, una vez en privacidad bajamos un poco, o mejor dicho hasta el final, hasta encontrar la opción bloqueo de aplicación, requerir contraseña para desbloquear WhatsApp. Entramos y dice, usa el bloqueo de aplicación para más privacidad. Cuando esté activado, deberás ingresar tu contraseña para desbloquear WhatsApp Web. Si la aplicación está bloqueada, no se mostrarán notificaciones. Cuando cierres sesión, se desactivará el bloqueo de la aplicación. ¿Entienden, no? Hacemos clic aquí en la casilla de bloqueo de aplicación y debemos ingresar la contraseña para este dispositivo. Una contraseña que tenga entre 6 y 128 caracteres y solo puede contener letras, números o signos de puntuación comunes, tengan en cuenta eso. Ingresamos nuestra contraseña, volvemos a ingresarla acá, a repetir la contraseña. Ahora pulsamos en OK, esperamos un momento. Bueno, y aquí miren, podemos bloquear la aplicación después de un minuto, después de 15 minutos, de una hora o de 8 horas. En mi caso yo lo voy a dejar para que se bloquee después de un minuto. Voy a salir un momento y voy a volver a entrar. Bueno, ya pasó un minuto, vamos a comprobar. Y ahí está, fíjense, dice el bloqueo de aplicación está activado, ingresa tu contraseña para usar WhatsApp Web. Vamos a ingresar nuestra contraseña y pulsamos en desbloquear. Y ahí está, eso es todo lo que tienen que hacer. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.